El Señor les bendiga. Mientras salen los niños, puede buscar por favor en su Biblia Juan capítulo 17. Bien, Juan capítulo 17, ¿lo tiene? ¿Sí? Versículos 17 al 19 vamos a leer el día de hoy. Dice así la palabra del Señor: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Me gustaría partir con una pregunta que dice así: ¿cómo esperaba Jesús que sus discípulos vivieran el resto de sus días? Es una pregunta que parece ser básica, pero que tiene dentro de ella ciertos prejuicios o expectativas que nosotros mismos tenemos. Porque cuando pensamos en estos apóstoles y cuando pensamos en hombres o mujeres que Dios ha utilizado a lo largo de la historia de la Biblia, de seguro que muchas veces pensamos en hombres y mujeres intachables, que flotan, atraviesan paredes, nunca se enojan, no van al baño, no tienen necesidades, santos, ángeles en la tierra, ¿no? Pero la verdad es que no es así. Estos hombres que estaban con Jesús en este momento de la noche, especiales sin duda alguna, eran hombres comunes y corrientes. Ellos necesitaban dormir, ellos necesitaban comer. Ellos fueron hijos y también fueron padres. Sufrieron enfermedades, oposición, luchas y se enfrentaron al hecho de vivir su vida en un mundo caído y quebrado, como es el mundo en el que todos habitamos. Entonces, cuando pensamos en la forma en que debiera verse la vida de alguien de este calibre, si lo podemos decir así, solemos mirar solo el hecho de la esfera de la santidad o el carácter moral íntegro de estos hombres. Pero parece que en nuestra forma de mirar los distanciamos o hacemos un quiebre entre la vida normal que vivían estos hombres. Porque mientras nosotros leemos en la Biblia ciertos pasajes que nos muestran fragmentos de su vida, la verdad es que había mucho más detrás de eso. Porque todos los días dormían, porque también se cansaban cuando caminaban, también se afligían, también pasaron necesidad. Y no todas esas cosas nos están contadas en la Biblia. Pero hay algo que sin duda destaca entre lo que nosotros vemos del registro de ellos y nosotros hoy día. Porque si usted me pregunta a mí, a pesar de que ellos eran hombres comunes y corrientes, yo estoy seguro de que no estoy a la altura de alguno de estos apóstoles. Y me atrevería a decir que muchos, si no todos de nosotros, distamos aún de ellos, ¿o no? ¿Lo cree usted? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué nos separa de ellos? ¿Qué nos destaca? ¿O qué podemos ver como diferente que habitaba en ellos, que se veían enfrentados a vivir la vida acá en la tierra? Y la respuesta a esta pregunta tiene que ver con lo que tenemos que ver hoy día, que es su santificación. Eso es algo notoriamente diferente, no inalcanzable, pero notoriamente diferente entre ellos y nosotros. Y el título de esta enseñanza es obvio, por lo que estamos leyendo, se llama Jesús ora por la santificación de sus discípulos. Pero hay mucho que ver en lo que este fragmento de la Biblia nos está diciendo. Y si partimos por el versículo 17, nos vamos a dar cuenta que hay mucho trasfondo detrás de lo que Jesús está orando. Si se recuerdan, estamos viendo un momento en el que Jesús está a punto de ser entregado. La noche ya se ha alargado, es tarde. Recorrieron muchas conversaciones en el aposento alto
Y ahora, ya sin más palabras directamente a ellos, Jesús eleva la mirada, dice la Biblia, y Él comienza a orar, ¿no? Y Él ora de esta manera en el versículo 17. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Luego de que Jesús había orado por su glorificación y de que había orado por la protección de sus discípulos, ahora pide su santificación. Y no sé si a ustedes les genera algo de duda, pero mi primera pregunta cuando estudié esto fue, ¿no estaban ellos ya limpios? ¿No dice Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado? Porque parece que lo primero que asociamos nosotros cuando nos referimos o hablamos de la santificación es al hecho de un carácter moral o de una limpieza en ellos. Pero Jesús ya les había dicho que ellos ya estaban limpios. ¿Se acuerdan cuándo se los dijo, no? ¿En qué momento fue? Cuando Él le iba a lavar los pies, ¿cierto? Y Pedro negándose primero, después le dice, Señor, pero no me laves solo los pies, lávame entero. Y Jesús le dice, pero Pedro, ya están limpios ustedes, ¿cierto? Entonces no está hablando solamente, ni en realidad no está hablando en este foco de una limpieza que tiene que ver de espiritual o de ser libre de pecado. Si nosotros vamos a la palabra original del griego, la palabra que se traduce como santificación implica ser santo. Y hay dos grandes conceptos detrás de lo que significa ser santo. El primero de ellos, no siempre considerado, es el hecho de consagrar. Es decir, de apartarse o separarse para un uso específico. Y el segundo concepto grande que hay detrás de la palabra santidad tiene que ver con el hecho de la limpieza, de la purificación. Y ahí entonces tiene que ver con el estar limpio o libre de los pecados. Con esto en la mente, quiero que usted piense en esto. Jesús ora y ruega al Padre y le dice, Padre, santifícalos. La siguiente pregunta es, ¿cómo o en qué? Y Jesús lo responde. Porque Él dice, santifícalos en la verdad. ¿Cuál verdad? Lo responde ahí mismo. Tu palabra es verdad. En palabras de William Hendrickson, es como si Jesús dijera, no solo guárdalos del maligno, que es lo que vimos la semana pasada, sino también conságralos a la verdad. Apártalos del mal y confírmalos en la santidad. ¿Va ligado? Nosotros estamos viendo secciones de esta oración, pero todo esto lo está orando en un minuto, ¿cierto? Y todo eso está ligado. Así que vemos cómo la oración del Señor por los discípulos es profunda. Y el ruego del Señor no aborda solamente el hecho anterior de que los guardara, sino que también provocar en ellos una santificación. Si nosotros miramos el rol del Padre en esto, hay algo que es importante. Porque cuando hablamos de santidad o de santificación, entendemos una parte de la obra que es hecha por el ser humano, que tiene que ver con la santificación progresiva, y lo hemos visto en algunos cursos, pero hay otra obra que viene del Padre, que viene de Dios, y de hecho hay otra obra que hace el Espíritu Santo, que es más potente. Pero si miramos el rol del Padre, tenemos que darnos cuenta que hay cosas por las cuales Jesús está orando, porque ora con sentido. Él no está orando al aire a saber si algo va a pasar, Él está orando con un propósito, conociendo también al Padre. Busque Efesios 1, versículos 3 al 4, por favor. Efesios 1, versículos 3 al 4. ¿Lo tiene? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, ¿qué hizo Él? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Para que fuésemos qué? Y
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, hay un propósito que viene del Padre, que tiene que ver con la elección y que finaliza entonces en la santificación, ¿cierto? Pedro, que estaba esa noche ahí con Jesús, él también escribe en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 1 al 2. Él dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. ¿Qué rol tiene el Padre? Él ha elegido para que los creyentes sean santos. ¿Lo ves, cierto? ¿Sí? Bien. Están silenciosos hoy día. El Padre entonces tiene un rol respecto a la santificación del creyente. Y en particular tiene que ver con la elección de los mismos, no una elección que se cierra solamente en la salvación final, sino que esa salvación final va de la mano con la santificación, porque se nos demanda y se nos pide a los creyentes un estado de santidad, ¿o no? Porque no dice la Escritura que seamos santos porque Él es santo, y concluye diciendo: porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, en la práctica tenemos un llamado y tenemos una limitante real, que no somos santos, pero hay alguien que va guiando ese camino de santificación en nosotros. Por eso Jesús está orando al Padre, porque sabe que Él tiene un rol en la santidad de sus discípulos. Él entonces, el Padre, es quien nos ha escogido y ha enviado a Jesús para el cumplimiento del plan de redención. Y como les decía, esto va de la mano con la santificación, porque no puede existir persona que sea salva y no esté santificada. Es imposible. Nosotros en nuestra mente parece que los separamos y los seccionamos, pero va unido. No se pueden separar estos conceptos. La pregunta entonces es: ¿cómo han de ser ellos santificados? ¿Por fuerzas humanas? ¿Solo por méritos? ¿Encerrándose en monasterios? ¿Pelándose las rodillas? El mismo Señor Jesús lo responde en esa oración. ¿Cómo van a ser santificados? Mediante la verdad. ¿Y cuál verdad? La verdad de su palabra. Hermanos, los discípulos tenían un trasfondo. Ellos eran judíos. Y los judíos, por su forma de vivir la vida, eran enseñados desde pequeños en la ley, en los profetas y en los salmos. Ellos no contaban en ese tiempo con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito por ellos y sus discípulos, pero ellos contaban con el Antiguo Testamento. Y ese Antiguo Testamento contenía la ley, los profetas y los salmos. Ellos conocían todo lo que se decía hacia atrás. Y Jesús, de manera más particular, dijo en Juan 5:39, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es en esa exposición de la verdad, o es esa exposición de la verdad lo que trae como fruto la santificación en los dos sentidos que hablamos, tanto la consagración como la pureza. Y el apóstol Juan escribe de esto. Después, en 1 de Juan capítulo 3, del versículo 3, él dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y fíjese lo que dice el versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Se purifica, así como Él es puro. ¿Lo vemos o no? Juan está hablando
de la esperanza que viene de las promesas que el Señor ha entregado. Esas promesas que en el Antiguo Testamento se manifestaron a través de escritos, de palabras, de profecías, de promesas, de textos, provocaron en aquellos que habían sido llamados por el Padre una expectativa. Y esa expectativa los llevó a consagrarse a Dios y entonces a ser santificados. ¿Vemos la secuencia? ¿Sí? El Padre en su elección ha llamado a los escogidos no solo a salvación, sino a santificación. Y mediante la manifestación de la verdad, que es su palabra, llama a los creyentes a vivir una vida consagrada y pura para Él. Va ligado. Los discípulos que tuvieron la revelación de la verdad, que vieron ahí mismo el cumplimiento de las promesas y del tiempo de la llegada del Mesías, reaccionaron de la forma en que debían reaccionar, que fue consagrándose, apartándose. ¿Para quién? Para la obra del Señor. Fíjese lo que dice Juan capítulo 6, versículos 60 al 69. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración. Jesús estaba hablando de que Él iba a dar su carne como verdadero alimento y su sangre como verdadera bebida. Muchos lo escucharon y se escandalizaron. Y dice la Escritura, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. En medio de la exposición, cuando Jesús anuncia que su cuerpo es la verdadera comida y su sangre es la verdadera bebida, en medio del abandono de muchos de los discípulos que venían a él a escucharle, Pedro hace esta declaración, hermanos. Y es una declaración hermosa. Él está reconociendo quién es Jesús. Y su vida ha de testificar entonces la consecuencia de verdaderamente haber creído. ¿Qué harían los discípulos a la luz de esta revelación? Seguir a Jesús. Dedicar sus vidas al servicio de Jesús, que es consagrarse, apartarse. Y asimismo entonces purificarse a ellos mismos. William Hendrickson vuelve a decir en esto, el sentido amplio de la santificación significa apartar del mundo por medio de una efectiva santificación de la vida. De modo que de mente y de corazón, de pensamiento, palabras y obras, uno comienza a vivir cada vez más y más de acuerdo con la ley de Dios. ¿Cómo funciona entonces el ruego de Jesús? Jesús ruega al Padre que estos hombres, los discípulos, vivan en una forma más intensa el amor por aquella palabra que ha venido del Padre y entonces que vivan de acuerdo a la verdad de Dios revelada en el mensaje que había recibido de Él. La vida de los discípulos luego de esto evidenció precisamente eso. Fueron hombres consagrados, pecadores como nosotros, faltos como nosotros, débiles, iracundos, tambaleantes en su fe, con motivaciones de dudosa reputación en muchas ocasiones. Lo evidencia el testimonio de los evangelios, ¿o no?
Este mismo Pedro que había estado con Jesús aquella noche, que había escuchado del Maestro, que había tenido la revelación, que había dicho estas palabras tan acertadas: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquel al mismo quien Jesús le había dicho: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El mismo que había caminado sobre el agua y había estado con él y había aprendido y había recibido la enseñanza. El que le había sido revelado el mensaje del Evangelio. En unos momentos más, en un ataque de ira, iba a sacar su espada y le iba a cortar la oreja a uno de los siervos. Ahora, o tenía muy buena puntería para cortarle la oreja, o falló y no le pegó en la cabeza, hermano. Pero ese es el mismo Pedro que nosotros estamos viendo ahí. Era un hombre con faltas, pero a pesar de las faltas hay algo que lo diferencia, hermanos, y es que era un hombre consagrado al Señor. Marcos 1 nos habla del llamamiento de algunos apóstoles. Desde el versículo 16 dice así: mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Y yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, ¿qué dice la Escritura? Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. El relato es claro. Jesús los llama y hace el énfasis, Marcos, que fue discípulo de Pedro, dejando al instante las redes, le siguieron. Eso es consagración, hermanos. Ellos recibieron la respuesta del Mesías. Ellos identificaron, conocieron, se les reveló que era Jesús, a quien estaban esperando. Y dejaron al instante lo que estaban haciendo y se fueron detrás de él. Y nosotros a veces vemos esto y lo matizamos. Pensamos que eran hombres que simplemente flotaban, santos, que no tenían aflicciones, que no experimentaban la vida. Pero se nos dice de Pedro que tenía suegra. Él vivía la vida. Él estaba casado. Y a pesar de que la Biblia no ahonda en todos los detalles, él vivía la vida, hermanos, que usted y yo vivimos. En diferente época, en diferente tiempo, quizás con diferentes contextos socioculturales. Pero era un hombre. Se cansaba, se fatigaba, se enojaba. Debe haber discutido con la esposa en más de alguna ocasión. ¿Cómo que te vas a ir con Jesús? ¿Quién es Jesús? No, es que me llamó, tengo que seguirlo. ¿Quién vaya a seguir? ¿Qué te pasa? Anda a trabajar. Pero era un hombre que, escuchando el llamado de Dios, se consagró. Hermanos, y esto nos habla mucho de lo que Jesús está haciendo. Porque Él está orando al Padre, rogando que ayude a sus discípulos a santificarse, y es decir, a vivir una vida consagrada. ¿Y sabe qué? La historia nos ha mostrado que el mensaje en muchas ocasiones se entendió mal, porque se pensó que la consagración era salir del mundo. Pero la consagración, hermanos, no tiene que ver con salir del mundo. No tiene que ver con dejar de trabajar. No tiene que ver con apartarse de la familia. No está relacionado con dejar de vivir la vida como la vive cualquier ser humano sobre la tierra, trabajando, cansándose, agotándose, criando, teniendo matrimonios, edificando una casa, proyectando la vida. No tiene que ver con eso, tiene que ver sobre todas las cosas con el anhelo profundo del corazón. Con eso tiene que ver. Y los discípulos, a pesar de sus fallas y de sus falencias, respondieron efectivamente, porque eran hombres que se consagraron. Lo que quiero que notemos, hermanos, es que la consagración es manifiestamente visible y además es la respuesta natural de alguien que ha sido genuinamente llamado por Dios. La consagración no está dispuesta para algunos.
No es algo que algunos escogidos, iluminados, santos llegan a alcanzar. Es el estándar para todo creyente en la iglesia de Dios. ¿No dice el primer mandamiento que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra mente? Hermanos, entonces tiene que ver con un tema de afectos, no de dejar. Tiene que ver con la disyuntiva que vivió Abraham, a quien amaba más. Y fíjense que cuando nosotros vemos el relato de la Biblia, a veces pensamos en eso y decimos, uy, qué terrible. Y sí, yo me imagino que debe haber sido terrible haber estado en su lugar. Pero los encuentros de Dios que nos narra la Biblia están espaciados por muchos años. Y mientras este hombre había sido llamado y caminaba detrás de la promesa de Dios, él vivía su vida como cualquier mortal sobre la tierra, hermanos. Padeciendo, teniendo incertidumbre, expectativa, dudando en algunas ocasiones, pero algo le mantenía firme y adelante, y es el hecho de que había determinado en su corazón seguir y obedecer al Dios que lo había llamado. Hermanos, hago una pregunta para nosotros entonces. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta ante la verdad revelada? ¿Cómo se manifiesta, hermanos, nuestra consagración a Dios en el día a día? E incluso podríamos ir a una pregunta más básica. ¿Acaso estoy consagrándome a Dios? Hermanos, ¿puede mi vida, sin palabras, gritar, avisar, anunciar, mostrar alrededor mío que Dios es mi Dios y que yo no soy el dueño de mi vida? Porque si fuéramos mudos, los hechos de nuestra vida testificarían de quién es nuestro Dios y cuál es nuestro norte. Y a veces, ¿qué necesario es, hermanos? Que tuviéramos estos silencios en nuestra vida. Porque es fácil profesar con la boca, sí, yo creo en Dios, sí, yo sigo a Dios. Pero al final del día, hermanos míos, es la forma en que vivimos. Es lo que testifica realmente cuál es el grado de nuestra consagración. Y Jesús ora por sus discípulos, porque Él conoce también el matiz de su debilidad humana. Él sabe que van a fallar. Él sabe que se van a equivocar. Él sabe que la tarea no siempre va a ser tan fácil. Por eso ruega al Padre. Hermanos, esto es importante porque tiene una arista que impacta en nosotros hoy día, a pesar de que estas palabras fueron para ellos. Se escribieron pensando también en nosotros. Es importante porque la consagración, hermanos, no es algo reservado para algunos. La consagración no es algo que esperamos de los pastores o los ministros. No, ellos se tienen que consagrar. Efectivamente, debiésemos ser los primeros y dar el ejemplo. Pero es algo importante para todos los creyentes. Primero, porque sin la consagración, hermano, usted no puede disfrutar a Dios. Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan. Pero hace un énfasis. De todos los que le invocan, ¿cómo? En verdad. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿estamos disfrutando a Dios? Y no podemos disfrutar a Dios, hermanos, en una relación casual. Un autor dice, Dios no es un Dios que desea tener citas con nosotros. Él es un Dios que desea tener una relación cercana, hermanos. Hermanos, si usted está casado, ha experimentado que su esposa o su esposo no es alguien que desea tener puntuales encuentros con usted. De hecho, es motivo de conflicto, ¿no? Yo no quiero echar a nadie al agua, pero algunos problemas vienen porque la vida se vive en la rutina y los encuentros amorosos son espaciados. Enero 2023, enero 2024, listo. Cumplimos la salida anual. Pero una relación de amor no es pragmática en el sentido de que nos unimos para hacer cosas, se comparte la vida. Se desea estar con la persona amada. Hay compañerismo, hay comunión, hay intimidad. Se viven juntos las penas y se disfrutan las alegrías juntos, ¿o no? Esa es la vida de relación.
Y parece que en nuestro relacionarnos con Dios a veces lo vemos de manera pragmática. Ahí está Dios en momentos puntuales de mi vida. Y no podemos disfrutar a Dios, hermanos, si no estamos consagrados. ¿Usted se recuerda cuál es la primera pregunta del Catecismo de Westminster? ¿Cuál es el fin último del hombre? ¿Cuál es ese fin? ¿Cuál? No solo glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Hermanos, la diferencia entre una relación verdadera con Dios es el disfrute que tenemos en Él. Los discípulos compartían con Jesús y es cierto, estaban siendo preparados, aprendieron, se capacitaron, vieron, practicaron, pero ellos compartían la mesa con Jesús. Juan, que escribe el Evangelio, el más amado, ¿no nos dice la Escritura que se echaba en el pecho de Jesús? ¿No es eso una muestra de cercanía, de intimidad, de compañerismo? Porque usted no se pone en el pecho de cualquier persona, ¿cierto? Ni deja que cualquier persona venga y se ponga en su pecho. Eso muestra intimidad, una relación. En la preparación de la Santa Cena, Jesús les dice, yo deseaba comer con ustedes. La pudo haber enseñado públicamente a los demás discípulos que tenía. Pero Él quiso celebrarlo en intimidad con aquellos que amaba. Por lo tanto, un beneficio de la consagración, hermanos, no es simplemente el hecho del pragmatismo de hacer cosas sino es el fin de conocer y disfrutar a Dios. Y Dios se va a relacionar con aquellos que quieran relacionarse con Él, que deseen. Hay otro sentido por el cual es importante la consagración. Y es que sin la consagración, el Evangelio no se puede extender. El Evangelio se extiende con mayor potencia de los labios de hombres y mujeres que le aman y que viven para Él. Seguramente nos acordamos de nombres como Lutero, Calvino, Spurgeon, Sproul, Watcher, o misioneros como Adoniram Hudson o William Carey y tantos otros nombres que podíamos nombrar en la historia de la iglesia. Y si yo les pregunto qué tenían en común todos estos hombres, además de la evidente debilidad en su carne y en su forma de vivir, ¿qué tenían en común? Es que eran hombres que amaban profundamente a Dios. Ese es el factor común. Y ese amor al Señor permitía que fueran fuertes en sus debilidades, porque Dios los fortalecía ahí. ¿O no? ¿O no era Pablo un hombre débil, sujeto a pasiones, al cual Dios le dijo, yo me voy a glorificar en esa debilidad? Porque al final del día, hermanos míos, de nuevo, Jesús nos muestra a través de esto que lo que Él desea de nosotros es al final un corazón que le ame, hermanos. No las capacidades que podamos tener. Y con esto no insto a que no tengamos capacidades y no estudiemos y no nos preparemos, al contrario. Pero a Dios le vale más, o es más provechoso un corazón que le ame que todos los títulos, cartones, preparaciones y seminarios que nosotros podamos tener para Él. Bien dijo alguien que si Dios utilizó la quijada de un burro para derrotar un ejército entero, ¿cuánto más no va a hacer con un burro entero, hermanos? ¿O no? Jesús sigue orando y dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también sean santificados ellos en la verdad. Lo primero que tenemos que ver de esto es cómo Jesús ha sido enviado al mundo. Él fue enviado con un mensaje, principalmente. Porque podríamos ir quizás al grado humano de comparación, y a pesar de que Él fue 100% humano, también fue 100% Dios. Pero Él fue enviado con un mensaje. Y Marcos nos vuelve a evidenciar esto. En Marcos 1:14 dice, después que Juan había sido encarcelado, Juan el Bautista,
Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Al inicio de su ministerio, habiéndose cumplido el tiempo determinado por Dios desde tantos años atrás, llegamos al punto de que por fin inicia este ministerio. Y Jesús vino a morir. Pero no solo a morir, Él vino a entregar un mensaje. Ese mensaje, hermanos míos, es el evangelio de la gracia. Hay salvación. Eso es lo que Jesús vino a decir. Hay posibilidad de salvación. Él vino a mostrar que para el hombre es imposible alcanzar el estándar de Dios. Hermanos, no hay nadie sobre la faz de la tierra que jamás haya cumplido al pie de la letra y siempre los 10 mandamientos. Nadie. Ni usted, ni yo, ni otros antes que nosotros, ni los habrá después de nosotros. No hay nadie. Por lo tanto, Él vino a anunciar la buena noticia. Él no vino solamente a aparecer y morir. Él predicó. Durante 3 años preparó y anunció los misterios del reino. Él anunció el evangelio. Él vino a decir que a Dios le interesaba no el exterior del cumplimiento de una ley fría, sino el corazón ferviente que le ama, que practica la piedad, que sabe conocer lo que Dios demanda. Fue un mensaje contrario a lo que se predicaba en aquel tiempo. Oísteis que fue dicho, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, amen a sus enemigos. Oren por los que los persiguen. Si alguno te pide llevar la carga 1 milla, llévala 2. Ese fue el mensaje de Jesús. Él predicó el evangelio. Y Él ruega al Padre y le dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos. Jesús depositó en los discípulos algo que es precioso, hermanos, y es el mensaje del evangelio. Y ellos lo predicaron. Y los discípulos después de ellos lo predicaron. Y después de ellos también lo predicaron hasta el día de hoy. Somos fruto de la consagración de estos hombres. Porque si ellos no se hubieran consagrado, nosotros no estaríamos acá. Qué valioso es cuando en nuestros hogares vivimos vidas consagradas al Señor, ¿o no? Qué valioso es que nuestros hijos logren ver el evangelio en práctica y no solo oír la teoría en el papel, porque ellos necesitan ver cómo se vive el evangelio. Ellos necesitan ver que hay gracia, perdón y misericordia en el hogar. Ellos necesitan ver que cuando nos equivocamos, no debemos decir, todos se equivocan. Debemos decir, perdón, me equivoqué, ayúdame, Señor. Ellos deben ver que en el hogar hay gracia para perdonar. Hay misericordia sobre los errores de otro. Que hay una devoción genuina por Dios. Esa consagración, hermanos, es poderosa. Porque testifica verdaderamente lo que el evangelio es. Y quizás conocemos de algunos testimonios de gente que ha logrado llegar o conocido o puede estar acá porque conoció a algún vecino o vecina o alguien que le habló o conoció o vivió algo del evangelio. Y por la contraparte tenemos un pueblo que predica y habla de Dios, pero con sus hechos niegan a ese Dios que predican. Y nos volvemos hipócritas, ¿o no? Mentirosos, porque profesamos algo que en la práctica no vivimos. ¿Y eso sabe por qué nos pasa? Por falta de consagración. Porque nuestra vida esté realmente entregada al propósito de Dios. Entonces vamos a ser verdaderos pregonadores del evangelio. Y Dios se encarga de transformar y salvar. Pero nuestro testimonio no debiera borrar lo que nosotros predicamos con nuestros labios. Jesús también dice, y yo por ellos me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Jesús necesitaba limpiarse? Evidentemente no, ¿cierto? Él no está hablando de ese sentido de la santificación, pero sí nos está mostrando
la forma en que se abocó, se consagró, se dedicó, se entregó, se apartó para el ministerio que le había sido encomendado por el Padre. Y eso es la redención. Pablo habla de esto en ese poema hermoso de Filipenses 2, cuando dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es consagración. Jesús abandonó la gloria y se vistió de humanidad y debilidad en la carne. Y renunció, en algún sentido, a la alabanza y la protección con un fin, que era cumplir el propósito del Padre. ¿No dijo él que podía orar y legiones de ángeles podían llegar a sostenerle? ¿No lo tentó Satanás en el desierto con el hecho de que él usara aquella gloria que le pertenecía? Pero él se despojó para consagrarse a la misión de Dios. Hermanos, y debemos ampliar nuestra capacidad de ver esto, porque tenemos que entender los grandes beneficios y la necesidad que hay de consagración. Los discípulos, de nuevo, fueron testimonio de esto. No abandonaron la vida en la tierra. Pasaron hambre como pudiéramos eventualmente pasarla nosotros. Tuvieron que andar con sus familias, dice la Escritura. Fueron, vinieron, se despojaron de muchas cosas con la finalidad de agradar al Señor. Y llegaron al cumplimiento de la meta. A pesar de que murieron y padecieron, cumplieron la palabra del Señor, quien les recibió diciendo: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa era su recompensa. Eso es lo que Pablo decía. Si vivo, va a ser bueno y provechoso para ustedes, pero si muero, para mí es ganancia, decía Pablo, porque estaré con el Señor. Parece que nosotros a veces, hermanos, se nos ha enseñado de mala manera que el consagrarse y dedicarse a Dios implica no disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Y es todo lo contrario, hermanos. Porque más disfrutamos la vida que Dios nos ha dado en cuanto más nos consagramos a Él. Es un error pensar que servir y amar a Dios va a significar sufrimiento solamente y hastío de la vida en esta tierra. Porque si hay alguien que nos ayuda a valorar realmente a quien tenemos al lado, es Dios, ¿o no? Si las esposas quieren que sus maridos los amen, entonces oren por la consagración de ellos. Porque a los maridos se les dice: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y si los esposos quieren esposas que sean sujetas y que les sepan amar y honrar, entonces oren por la consagración de ellas. Porque de ahí mana el fruto que va a traer paz en el hogar de una consagración a Dios. Si usted quiere ser un buen padre, entonces ruegue al Señor y conságrese a Él, para honrar a Dios en la crianza de sus hijos y para que sus hijos puedan disfrutar de un padre que sea templado en su carácter, que ponga metas claras, que ame a sus hijos de manera sacrificial. ¿Lo vemos o no? El autor de Hebreos dice en Hebreos 10, habiendo dicho arriba: sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Está hablando de Jesús. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre.
Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Porque sin duda nos llama a nosotros a esforzarnos. Pero en la medida que nos llama a esforzarnos, también nos dice que ya está cumplido por los méritos de Jesús. Y eso es maravilloso, hermanos. Porque de nuevo no estamos en una carrera para ver si alcanzamos nosotros a rajuñar esa santificación, sino que nos llama a mirar a Jesús, quien ya se entregó por esa santificación. Y en la medida que le miramos y contemplamos la verdad, el fruto va a ser consagración y la santidad va a venir como una añadidura. Fíjese usted y recuerde lo que dice Gálatas 5. El fruto del Espíritu, aquel carácter cristiano que anhelamos ver en nuestras vidas. Pablo parte diciendo que ese fruto no es nuestro. ¿O sí? Es el fruto, la manifestación, el resultado, la obra de la vida del Espíritu en nosotros. Por lo tanto, el cristianismo de nuevo no se trata de lo que nosotros queremos alcanzar, sino de que Dios viva en nosotros. ¿Me sigue? Los discípulos no están apostando entonces, hermanos, a ver si logran alcanzar este nivel de santidad. Ellos pueden consagrarse y purificarse porque Cristo sería entregado por ellos. Y de igual manera nosotros podemos consagrarnos y purificarnos hoy, gracias a lo que Cristo hizo. Ahora, quizás hay buenas preguntas que podamos hacer. ¿Seguiremos poniendo excusas o nos vamos a consagrar a Él? ¿Nos apartaremos de los deseos del mundo para vivir para su gloria? ¿Anhelaremos con todo nuestro corazón hacer su voluntad? Hermanos, ¿disfrutaremos de Dios para siempre? Qué maravilloso es que esté dispuesto ahí delante nuestro el hecho de que podemos disfrutar a Dios, hermanos. Es tremendo eso. Pero está dispuesto. Él ha abierto el velo. Él ha quitado los impedimentos de la ley ritual. Hermano, ninguno de nosotros se tiene que acercar con corderos y lavarse las manos 7 veces y apartarse en una tienda lejos de la vida de la congregación. Él dice, vengan. El autor de Hebreos dice, vengan. Hay entrada gratuita para todos los que quieran llegar delante de Dios. Vengan, es una invitación. Jesús dice, el que quiere beber del agua, venga. El que esté cansado y cargado, venga. Es una invitación gratuita. Y el salmista dice, porque aquel que quiere hallar a Dios, lo va a hallar. Por lo tanto, nos invita a disfrutarnos y a deleitarnos en el Señor. Póngase en pie, por favor. Hoy con mayor razón tenemos una instancia maravillosa para poder reflexionar acerca de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Con mayor razón hoy día debemos ser capaces de mirar la cruz y de confiar en esa cruz, hermanos. Es frustrante y fatigoso querer alcanzar la vida de Dios por nuestros propios medios. Y Jesús parte esta sección pidiendo al Padre que los santifique en la verdad. Ellos fueron expuestos a la verdad. Estuvieron literalmente con la verdad. Y nosotros, hermanos, hemos sido expuestos durante años a la predicación del Evangelio. Tenemos nuestras Biblias para ver la verdad. Y si yo pudiera condensar todo lo que la Biblia dice, obviamente es imposible. Pero si pudiera condensar todo el mensaje de la Biblia en una frase, en una oración práctica para la iglesia, no sería otra cosa sino que mires a Jesús. No hay otra forma. Es imposible vivir el Evangelio si no están mirando a Jesús. Y no hemos sido puestos para nada más sino que para mirar a Jesús. Ahí está todo lo que necesitamos para vivir la vida que Dios demanda de nosotros. Vamos a celebrar la Santa Cena hoy día. Y les voy a pedir que podamos orar y que mientras oremos, o después de haber orado, mientras cantamos al Señor, pueda reflexionar en su corazón, hermano.
acerca de aquella consagración que Dios demanda de cada uno de nosotros, para que después podamos participar de la Santa Cena. ¿Le parece?